Me alegro que podamos continuar nuestro estudio bíblico sobre lecciones de Josué acerca de la fe. Y hoy tenemos el subtítulo Dios es fiel. Hemos visto que nuestra vida está en nuestro espíritu. Vivimos de la información que procesamos ahí, en nuestro pensamiento. Y aquello que asimilamos como información depende de nuestra fe, que o bien se basa en una escala objetiva o se basa en una escala subjetiva, y entonces es presunción. Si tenemos una escala clara, nuestra fe tendrá éxito. Nuestra vida cambiará en el interior, de adentro hacia afuera, y si es presunción, entonces iremos por el camino inverso. Es decir, intentaremos cambiarnos por fuera, mientras que por dentro permanecemos en el error. Tenemos dos lugares donde confiamos y creemos. En el corazón, en el subconsciente, ahí la identidad determina si estoy en la verdad acerca de mí. Confío en Dios. Si estoy en la mentira acerca de mí, confío en los hombres. Y por lo tanto, en quien confío, en ese creo y en su palabra. Por eso, como nacemos con esta identidad equivocada, no tenemos otra opción que confiar y creer en los hombres. No es una elección, es un automatismo, y porque nacemos así, Dios quiere que en la razón encontremos la redención. Es decir, ahí podemos verificar si nuestro corazón nos dice la verdad o la mentira. Ahí necesitamos un estándar inamovible para confiar en Él, que es la confianza en Dios para comprender correctamente su palabra. En la mentira no puedo entender esta palabra correctamente. Es imposible. Me lo retorcerá todo. Pero eso es completamente inconsciente. Por eso, en lo consciente debo resolver el problema y decir: ¿aquello que yo creo desde el inconsciente es verdadero? Porque la gente viene y dice: sí, está escrito. Lo que tú lees, las palabras estarán ahí, pero lo que tú entiendes no está escrito. Eso es solo tu comprensión. Por eso debo saber con qué leo la Biblia. ¿Cómo la entiendo? Porque sin esta clara confianza consciente en el estándar, me engañaré. Entonces la palabra no tiene poder para cambiar el corazón. Y tengo una fachada exterior, guardo reglas externas, pero en el corazón estoy perdido. Por eso, la fe debe dar un golpe de destrucción a la naturaleza. Sí, es la palabra de Dios la que tomo, pero por la fe le doy acceso al corazón, a ese error, y se hace un hueco ahí. En ese momento no puedo hacer más. El Espíritu Santo toma el lugar con la nueva identidad, y por él confío subconscientemente en Dios y creo su palabra. Aquí soy libre, pero aquí todavía estoy en el error. Y ahí hay cosas que deben resolverse, y el libro de Josué nos ayuda aquí. La tierra fue repartida entre todas las tribus. Josué envejeció y reúne al pueblo y se despide, no sin antes explicarles una vez más las cosas. Hay dos discursos que tenemos en el capítulo 23 y la próxima vez leeremos en el capítulo 24 cómo Josué se despide y que dice el pueblo. Y aquí él repite las palabras que Dios mismo le dijo. Desde el versículo 6, Josué 23. Esforzaos pues mucho a guardar y a hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaos de ello ni a derecha ni a izquierda, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros. No hagáis mención ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos, ni os caséis con ellos, y así sucesivamente.
Josué les recuerda que estén atentos, porque están en peligro. Y al final de este capítulo les dice: y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Es decir, va a morir. Pero dice: reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, que no se ha perdido ni una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han venido, no ha faltado ninguna de ellas. Qué palabra tan maravillosa, que el Señor cumple su palabra. Ser fiel es aquel que cumple su palabra. La fidelidad, la lealtad es cumplir la palabra, y Dios cumple su palabra. Él ni siquiera puede no cumplir su palabra, porque Dios es inmutable. Lo que Él dice así es. Solo debemos entender que esa palabra tiene un recipiente y no entra automáticamente en nosotros cuando lo oímos. Debemos saber cómo asimilarla, porque tenemos que asimilar esa palabra para que la fidelidad de Dios sea válida también en nuestra vida. Por eso Dios desea que nosotros también lleguemos a ser como Él, igual de fiel, igual de constantes e inmutables en las cosas que una vez entendimos y con las que caminamos. En el Salmo 15, Dios describe las capacidades de aquellos que permanecerán en el monte Sión. Salmo de David. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y obra justicia y habla verdad en su corazón. Por tanto, es un cambio interior que este hombre tiene. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche contra su prójimo. Aquel a cuyos ojos es menospreciado el vil, es decir, aquello que es despreciable, mas honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo no cambia. Eso es fidelidad. Es decir, el que aún jurando en daño suyo no cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra él inocente tomó cohecho. El que hace estas cosas jamás será removido. Esta es la fidelidad. La fidelidad de Dios debe reflejarse en nuestra fidelidad. Solo entonces la fidelidad de Dios será también de beneficio para nosotros. Josué continúa y dice: mas será que, como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os había dicho, así también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruiros de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Si traspasaréis el pacto de Jehová vuestro Dios, que Él os ha mandado, yendo y orando dioses ajenos, e inclinándoos a ellos, entonces el furor de Jehová se inflamará contra vosotros y pereceréis luego de esta buena tierra que Él os ha dado. Así que también la tierra es dada con una condición. La condición es la fidelidad. Ahora bien, quienes leen la Biblia dicen que es la obediencia. Cuando hablamos de obediencia, pero no sabemos dónde se encuentra realmente la obediencia, podemos llegar a donde siempre llegó el pueblo, a aferrarse exteriormente a ciertas reglas y ser muy precisos en ellas, pero por dentro ser de otra manera. Así que el gran problema es por qué al pueblo de Dios, al que Dios llevó a la tierra, más tarde lo expulsa
de esa buena tierra? ¿Por qué no permanecieron fieles a Dios? Porque no vieron algo en su corazón. Veremos en el próximo capítulo cómo Josué les dice: vosotros no podéis servir al Señor. ¿Cómo que no? No puedes aferrarte a las cosas sino de adentro hacia afuera. Pero el engaño dice de afuera hacia adentro. Ponemos el carro delante del caballo. El hombre quiere salud sin cambiar el corazón, lo cual no se puede. Primero tiene que cambiarse el corazón, primero tengo que resolver el problema interno, soltar esas cosas que me mantienen atado, para llegar a ser libre. Y luego también mi exterior será cambiado en consecuencia. Así que seamos muy claros. La fidelidad es un acto interior que se refleja en lo exterior. Sin embargo, el reflejo exterior no transmite correctamente la que hay en el interior. Esto es lo que debemos entender. Veamos, ¿de qué sirve la lealtad de Dios y la inmutabilidad de su palabra, es decir, de sus promesas, si no tenemos acceso a Él o a su palabra? Si no sabemos cómo tomarlas, cómo aplicarlas en la vida, si no sabemos por dónde ya no pueden introducirse. Así que la promesa es grande. Dios dio su palabra. Él no puede cambiar, pero si yo no lo aplico en mi vida, esa palabra que no tiene recipiente no sirve para nada. Cuando Dios ordena a la materia, ella obedece. Así como también nosotros, cuando nuestro espíritu ordena a nuestro cuerpo, éste obedece. Pero el espíritu tiene que entender. A él la palabra llama a la puerta, no irrumpe. La palabra de Dios no puede crear en el espíritu algo nuevo, sino cuando el espíritu la asimila. Porque el poder está en la palabra, pero su palabra está a la puerta, no puede entrar. No es como cuando él habla a la materia. La materia obedece, no tiene nada que ver porque es materia, pero un espíritu tiene que saber cómo asimilar y dónde debe asimilar esta palabra. Y si es ignorante en cuanto a esto, entonces su vida quizá por fuera brillará, como brillaba la vida de los fariseos, de los escribas y de los sacerdotes. Pero, ¿qué dice el Señor en Isaías? Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón lejos está de mí y su temor para conmigo fue enseñado como mandamiento de hombres. Por tanto, he aquí que yo volveré a hacer obra maravillosa en este pueblo, prodigio grande y asombroso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvancerá el entendimiento de sus entendidos. Así que nosotros nos creemos sabios, creemos que sabemos por dónde va el camino y nos aferramos minuciosamente a lo exterior, pero no vemos que la obediencia es interna. Jesucristo usa este texto en Mateo 15:8 y 9. Este pueblo se acerca a mí con su boca y de labios me honra, pero su corazón lejos está de mí. Pero en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Así que este es el problema humano. Aquí está escondido el engaño de sí mismo, el autoengaño inconsciente. Y tenemos un ejemplo maravilloso. El apóstol Pablo, que habla acerca de sí mismo y él no se guarda ni una palabra, su testimonio es claro, él lo explica. En Filipenses capítulo 3 leemos solo desde el versículo 3 al 11. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu adoramos a Dios, y nos gloriamos en Cristo y Jesús,
no teniendo confianza en la carne. Solo este texto ya nos haría pensar y estudiar. Los que en espíritu adoramos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Esto es lo que Dios me ayudó a entender, que el Espíritu de Dios toma ese lugar en lugar de la puerta equivocada, y por el Espíritu Santo yo me uno a Dios. Porque nosotros somos la circuncisión, es decir, solté aquella naturaleza al menos en un lugar. Los que en espíritu adoramos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tendo también de que confiar en la carne. Ahora aquí de nuevo hay un problema de traducción en romano, donde se habla de las cosas terrenales, se habla de la carne, es decir, de la naturaleza pecaminosa. La palabra es carne, y aquí lo describe en romano. Tenía motivo para confiar incluso en las cosas terrenales. No son las cosas terrenales, son las cosas de la carne, de su naturaleza, porque el contexto muestra que se trata de la carne, del error que tenemos. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, es decir, en lo de la carne. Circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Así que él guardaba la ley según su letra. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como perdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como perdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por estiércol para ganar a Cristo. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es de la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos en conformidad a su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. Así que el apóstol Pablo es muy claro. Desde la carne, desde su identidad falsa, él fue capaz de guardar perfectamente la letra de la ley. Sí, era justo según la letra de la ley, pero en realidad estaba muerto. No estaba circuncidado, estaba en su carne. Renunció a eso, la crucificó y elige el poder de la vida nueva de Cristo. Y él aparta esa mentira de su corazón. Solo él pudo hacerlo. Lo que él no puede es unirse a Dios, pero viene el Espíritu Santo y por el Espíritu Santo, eso es la circuncisión, es decir, vivimos por el Espíritu Santo, estamos unidos a Dios y tenemos el poder de su vida. Tenemos una justicia suya, no una justicia personal. Estos días hablaba con una paciente que, pobrecita, a los 29 años, tiene muchos problemas, porque el padre con el que creció no era su padre, pero no sabía que no era su padre. Él también la abusó físicamente, lo golpeó, pero también sexualmente desde los 5 años hasta los 15 años. Ella quedó dañada, intentó quitarse la vida en el sentido de no comer más y hace un año llegó a 30 kilos a punto de morir. Y ahora de alguna manera llegó también a mí y leyó el libro y ella me dice, no puedo perdonar, me es imposible. Y yo digo, lo sé, pero ni siquiera hace falta, porque no tenemos justicia propia.
Nosotros creemos que otro nos lesiona por el mal que nos hace, es decir, nos lesiona nuestra propia justicia. La naturaleza pecaminosa puede hacer el bien, pero no puede renunciar a su justicia. No puede. Por eso dice, no puedo. Y ella tiene razón, porque según nuestro sentido de justicia, algo así no es perdonable. Ni siquiera Dios puede perdonar el pecado, y Él solo puede perdonar al pecador dándole una vida nueva, pero para eso primero Él tiene que morir. Y ahora, si no tienes justicia propia, sino que tienes aquella justicia que viene por la fe, que es de Cristo, que no viene de las obras de la ley, eres libre. A esta muchacha de 29 años le expliqué la cruz, le expliqué el cambio de la vida. Exactamente lo que Pablo escribe aquí, pero con las palabras que yo uso ahí en el consultorio. Tú no tienes justicia. Nadie puede lesionarte. No es tu cuerpo el que ha sido lesionado. No es el mal que te ha hecho a ti. Se lo hicieron a Cristo. Y Cristo juzgará cada obra minuciosamente en el día del juicio. Cuando sea puesta sobre la cabeza de Azazel, sobre Satanás, él tendrá que llevarlas al lago de fuego. O aquel que no se arrepintió y permanece. Pero las obras no pueden ser perdonadas. Solo el hombre puede ser perdonado. Se le da una nueva vida. Las obras tienen que pagarse. Pero nosotros queremos nuestra justicia, pero no tenemos justicia propia, solo tenemos una por la fe, que es de Dios. Ella nos da la vida. Ella nos da la libertad. Y entonces, cuando se nos hace injusticia, podemos decir, sí, al Señor se le hace injusticia. Y demostramos que en verdad estamos circuncidados en nuestro espíritu. Esta es la obra que debe hacerse. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Porque nosotros nacemos por la confianza y la fe en los hombres. No tenemos otra salida. Pero Dios en su gracia nos da una solución en la conciencia. Podemos ver ese estándar en el que podemos basarnos, en el que podemos confiar para confiar en Dios y entender correctamente su palabra y luego aplicarla por la fe y quebrar el yo. Y ese lugar lo toma el Espíritu Santo para que yo pueda unirme a Dios por confianza y por fe. Y esta es una obra creciente. Desde hace 22 años tengo muchas luchas. No sé dónde está el final, pero son luchas internas, luchas que parecen que te rompen por dentro. Pero tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda, soltamos el error y crecemos en gracia. Hasta que somos perfeccionados en nuestro corazón cuando el Espíritu Santo ha tomado aquella puerta y yo por él confío plenamente, inconsciente e involuntariamente en Dios y creo su palabra igual de inconsciente e involuntariamente. Evidentemente también en lo consciente, pero aquí debe ser cambiada porque hablamos la verdad desde el corazón. El corazón es la que está corrompido, no la razón. Por la razón Dios nos ayuda para poder cambiar el corazón. Es una cooperación entre nosotros y Dios y mucha gente, la mayoría de los creyentes no entiende esta cooperación. Y ellos más o menos dicen así. Así me encontré también esta semana con un querido hermano que dice, pues yo le permito a Dios que me cambie porque yo no puedo cambiar mi corazón. Sí, no puedo cambiarlo de todo, pero lo que tú tienes que hacer Dios no puede. Es decir, ese error del corazón, Dios nos dio el medio de la cruz para quebrarlo, para romperlo, para apartarlo. Eso Dios no puede. Porque no puede entrar en mi corazón. Está bloqueado.
Y luego el Espíritu Santo, porque yo rompo la puerta y Él puede tomar el lugar de la puerta, pero Él no puede pensar por mí. Él solo me hace consciente de que soy su hijo y por eso yo me uno por confianza y fe a Dios. La cooperación es intensiva. Primero Él tiene que mostrarme el problema. Yo renuncio a Él y Él toma el lugar. Yo me uno por Él a Dios. Así que es una cooperación continua. Lo que yo tengo que hacer, Dios no puede. Lo que Dios hace, yo no puedo. La salvación es una cooperación entre el hombre y Dios. Por eso Jesucristo, nuestro Salvador, tenía que ser hombre y Dios. Porque tenía que hacer la obra en él mismo. Es el misterio de la salvación, en el que nadie pensó que Dios puede vestirse de lo humano. Este es el misterio que permanece para siempre, porque ¿cómo pudo Dios hacerlo? Los ángeles se maravillaron, Satanás, que creyó que el hombre estaba perdido. Cuando vio el plan de salvación de Dios, dijo, eso no se puede. ¿Cómo puede Dios amar al hombre tanto que lo viste y en él hace la obra del cambio? Por eso Pablo es muy claro. Palabra fiel es esta, que si somos muertos con él, también viviremos con él. La muerte yo tengo que hacerla juntamente con él. Sí, Él me dio la cruz, Él me dio la información. Él me da también el Espíritu Santo, que se pone en lugar del error. Y por eso yo vivo juntamente con Él, por la fe. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Es decir, si llevamos esta lucha hasta el fin, seremos hallados fieles, reinaremos juntamente con Él. Porque así dijo, el que venciere se sentará conmigo en mi trono. Como yo he vencido, así también Él vencerá. Si lo negaremos, Él también nos negará. No puede ser de otra manera. Dios no puede unirse a nosotros. Es nuestra acción de unirnos a Él. Si nosotros lo negamos, Él no puede sostenernos. La unión con Dios es de parte nuestra, no es de parte de Él. Si fuéramos incrédulos, es decir, infieles, Él aún permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Así que Dios no puede ser infiel a su palabra. Él siempre cumple su palabra porque es Dios, no cambia. Pero no me ayuda la fidelidad de Dios si yo no soy igual de fiel que Él. Si puedo no retirar mi palabra cuando he dicho algo para mi propio prejuicio, la fidelidad de Dios tiene que llegar a ser nuestra fidelidad. Aquí está la victoria. Es una victoria interna en nuestro corazón. Ahí somos fieles. Ahí estamos con la confianza y la fe en Él. Y ahí queremos ser vencedores. Si hay una oración que tengo a Dios es permanecer fiel. Es decir, que no haya algo en mi vida, cuando Dios me lo revela, que yo diga, esto no lo suelto, es demasiado importante. Quiero poder soltar cualquier cosa, como dice Pablo, estimo todo como basura para tener a Cristo. Ruego a Dios que me ayude a ser fiel hasta el fin. Aquí está la victoria. Si permanecemos y seguimos adelante, la fidelidad de Dios nos ayudará también a nosotros a llegar a ser fieles y leales.
No neguemos nunca nuestra fe. Amén.